magnífico. Bueno, ahora de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a tratar aquí en mesa, en plató, es del cerebro estresado. Ya nos lo adelantaba nuestra compañera Nuria antes de irnos a publicidad. Yo desde luego sí que lo he vivido. Idoia González, psicóloga, muy buenas tardes. Yo no sé si tú, pero desde luego esto creo que es bastante habitual. Buenas tardes, María. Sí, yo también sé porque yo también lo he vivido. O sea, y cuéntame, ¿cuáles son esos principales signos o esas señales que nos advierten, bueno, de que nuestro cerebro está estresado? Pues hay varios y diferentes según las personas, pero por ejemplo uno de los más frecuentes es las palpitaciones, esa especie de taquicardia continua casi por muchas cosas. El insomnio en alguien que está acostumbrado a dormir bien, claro. Yo, por ejemplo, en su momento me daba cuenta de que me estaban pasando cosas que las tenía revisadas y que no tenían por qué estar mal, pero tenía sensación que me estaba rompiendo, que algo me estaba pasando, ¿no? Y luego pues hay personas que ya entran en otro tipo de cosas que son la ansiedad, que eso ya son con ataques de pánico, digamos, más graves. Pero el estrés, más o menos, sobre todo ese tipo de cosas. Y por ejemplo, la obsesión también estaría vinculada con el estrés, la obsesión de tenerlo todo, por ejemplo, controlado, de que todo lo que gira a tu alrededor esté, bueno, en tu óptica, ¿no? A tu vista. ¿Eso también podría ser una señal? Sí. La perfección también, o sea, el afán de perfeccionismo, pero también eso, esa especie de pensamientos que les llamamos o pensamientos distorsionados o pensamientos intrusivos que de alguna manera te hacen estar demasiado pendiente de controlar el exterior, ¿no? Y de ciertas cosas, o de autodescalificarte continuamente. Esto me estoy viendo mucho, gente preparadísima, lo mismo muy joven que adulta, con puestos incluso pues de responsabilidad, que de repente pues no confían en sus capacidades y empiezan a atemorizarse más, digamos, ¿no? Y es como una especie de rueda. Fíjate, Idoia, yo creo que viví hace muy poco una situación similar y he leído y me he sentido muy identificada que hay dos señales que te advierten de que tu cerebro está estresado, y una de ellas es enfadarte por cosas banales y otra ser muy autocrítica, es decir, que te afecte de forma sobrenatural absolutamente todo. ¿Y eso es así? Sí, sí. La irritabilidad. Por ejemplo, a mí un paciente que además razona muy bien y esto se me dice, es que no lo puedo evitar, pero es que me pongo muy nervioso con ciertas cosas, sobre todo, por ejemplo, pues con mi hija, con ciertas cosas que hace, y sé que además en todo lo demás es una maravilla, pero me pone eso, le supera, ¿no? O sea, una irritabilidad, notar una irritabilidad que notas que no es razonable siquiera. Esas patologías psicológicas, pero luego también el comportamiento del cuerpo, como las palpitaciones de las que comentabas, o incluso algún temblor, ¿no? O el tic del párpado, que también es muy común, o el pie continuamente moviéndolo. Eso es fácil verlo, por ejemplo, en algunos programas de televisión, cuando están hablando, no hay más que fijarse cómo están los pies de las personas. Lo mío es un tic nervioso que tengo desde que nací. A mí el pie me va así continuamente, pero bueno, eso ya lo vamos a tratar en otra consulta privada o aquí en plató, Idoia. Oye, principalmente ya tenemos diagnosticado qué es lo que nos pasa cuando nuestro cerebro está estresado, fenomenal. Ahora, ¿qué hacemos para remitir todo eso y para frenar ese estrés y esa ansiedad? Pues acudir cuanto antes a un profesional, porque si el estrés se cronifica es cuando puede llegar a ser burnout, que es, digamos, peor aún, porque ya es otra cosa. Porque puede ser crónico. Sí, se puede cronificar y hay que acudir a algún especialista que, bueno, pues te ayude a investigar el por qué, si es por temas reales personales, si es por situaciones de contexto laboral, por ejemplo, como han hablado hace un rato de las profesiones sanitarias, que están muy desbordadas, es real. Totalmente. Y por otra serie de cosas, un poco para tratar luego de abordarlo por diferentes vías, que hay muchas. Y esa activación nerviosa, digamos, ¿no? O estresante en el cerebro, ¿se da ante una situación de peligro, de peligrosidad? No, ese es el estrés bueno, que se le llama, que ese es el que nos es necesario para tener, digamos, capacidad de respuesta ante ciertas cosas. Siempre se pone el ejemplo del león. Si viene un león no te puedes quedar quieto, pues porque te va a manducar. Pero el otro es el que ya se pasa como de rosca
y ese ya te surge cuando te hace falta y cuando no, y casi más cuando no. Y entonces ya es cuando hay que acudir a un profesional. Y ya por último... Porque el cuerpo te avisa. No, claro, desde luego, además es súper sabio. Sí. Por último, te comentaba, ¿hay consecuencias cognitivas? Sí, pueden ser los orígenes o las consecuencias, o sea, esto es, nunca se sabe qué es antes y qué es después. Si el perfeccionista o el obsesivo se estresa por querer controlar todo y ahora no puede, por ejemplo, porque es imposible, o es al revés, si resulta que el exterior a personas que estaban latentes y bien les estresa. Y falta de memoria también puede haber, sin duda, ¿no? Sí, porque la atención se dispersa más y entonces retienes menos. Oye, pues yo he tomado buena nota de absolutamente todo. La teoría yo la tenía un poco aprendida, pero otra cosa efectivamente es la práctica y el primer paso, bien dices tú, ir a un especialista. Sí, porque sobre todo me gustaría que quedara claro una cosa, que el estrés no es una enfermedad, pero es una condición, una percepción de la realidad que lo que hace es bajarnos todas las defensas en lo más frágil que tengamos cada quien y enfermamos de muchas cosas por estrés. Me encanta ese último apunte, Idoia. Importante. Efectivamente, muy importante. Muchísimas gracias, como siempre, todo un absoluto placer que estés aquí con nosotros. Gracias. Gracias a vosotras. Nosotros